Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. En este nuevo video vamos a responder a Leslie Sandoval, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante que vale la pena resolverla y compartirla con todos ustedes mediante este tutorial. Leslie nos ha preguntado mediante un mensaje de texto que nos envió desde la página de Facebook cómo puede buscar dentro de una base de datos todos aquellos registros que coincidan con un criterio de búsqueda estipulado dentro de una celda, pero además también cómo puede devolver dichos registros que correspondan a un periodo no mayor a 30 días basándonos en una fecha actual. Es decir, lo que Leslie desea es especificar un criterio dentro de una celda, que en este caso es un código, e identificarlo dentro de la base de datos comparándolo con los códigos en una columna dentro de la base de datos obviamente, pero además también quiere especificar una fecha actual y restarle un rango de días para posteriormente devolver esos registros que estén dentro de ese periodo de tiempo y coincidan con el criterio de búsqueda. En este caso, por ejemplo, podemos estipular 30 días como rango de días y como código podemos especificar, por ejemplo, el primer código. Fíjese detenidamente que la base de datos marca los registros con colores de verde para identificar todos aquellos que coinciden con ese criterio de búsqueda. Por tanto, si nosotros ahora especificamos una fecha actual, por ejemplo, la devolvemos mediante la función hoy y evaluamos con control intro, fíjese detenidamente que los registros que siguen marcados con verdes son los que tenemos que extraer de la base de datos hacia este rango de celdas. ¿Y cómo hacemos eso, Leslie? Pues básicamente construyendo una fórmula que nos permita comparar los diferentes criterios para posteriormente identificar esos índices de estos elementos que deben ser extraídos y pasarlos a este rango de celdas. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar comparando los códigos de la base de datos y fijamos con F4 para mantener esa referencia de celda absoluta y constante para que al momento de desplazar la fórmula permanezca allí estática. Y si nosotros lo comparamos con el criterio de búsqueda y también lo fijamos con F4, fíjese que al momento de evaluarla con F9, pues sencillamente esa fórmula nos devuelve una matriz de valores con valores de verdaderos y de falsos, en donde un verdadero identifica un registro que coincide con el criterio de búsqueda y un falso representa un registro, obviamente, que no coincide con el criterio de búsqueda. Por tanto, si nosotros ahora multiplicamos esa matriz booleana de falsos y verdaderos por 1 y nosotros evaluamos con F9, fíjese detenidamente que un valor de verdadero se convierte en un 1 y un valor de falso se convierte en un 0. Por tanto, si nosotros ahora cerramos esa matriz o esa fórmula que devuelve la matriz con un par de paréntesis y multiplicamos por otra matriz de valores que nos permita identificar esos registros que pertenezcan a ese periodo de 30 días, al multiplicarlos por esta otra matriz, obtendremos los elementos que deben ser extraídos de la base de datos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues obviamente tomamos todas las fechas de la columna fecha de la base de datos, la fijamos con F4 y decimos que si esas fechas son mayores o iguales, ojo, mayores o iguales al retorno de este valor menos los 30 días que especificamos en esta otra celda, pues obviamente si cerramos esto y multiplicamos esas dos matrices, nos devolverá únicamente estos tres elementos. Fíjese detenidamente que esto lo que nos devuelve es otra matriz booleana, es decir, un verdadero identifica los registros que deben o están contenidos dentro de ese periodo de 30 días y un falso obviamente no los representa o no los identifica. Por tanto, si yo ahora multiplico esa matriz por el valor de 1 y encierro toda esa fórmula
con un paréntesis de apertura y de cierre y evalúo toda la fórmula que multiplica las dos matrices, fíjese detenidamente que identifico los elementos que deben ser extraídos. Ahora, ¿cómo hago para identificar exactamente esos registros? Pues obviamente creando un índice de cada uno de estos elementos o registros que compone la base de datos. ¿Y cómo hago eso? Pues multiplicando por otra matriz de valores que me devuelva una matriz numerada que arranca desde 1 y termina con el número máximo de elementos que contiene la matriz. Para ello, voy a utilizar a la función fila. Voy a tomar los códigos de mi rango de datos o de mi base de datos, los voy a fijar con F4, les voy a restar el primer elemento, vamos a dar a aceptar, vamos a colocar aquí a la función fila, le voy a colocar el primer elemento o el código del primer elemento para que identifique este primer registro, voy a fijar con F4 y le voy a sumar una unidad. Si yo cierro esta matriz y la evalúo, o mejor dicho, cierro esa fórmula que me devuelve esa matriz y la evalúo con F9, fíjese detenidamente que me devuelve una matriz de valores que arranca con 1 para el primer elemento y termina con el número máximo de elementos que contiene mi base de datos. Por tanto, si yo ahora evalúo toda la fórmula, pues obtengo valores de 0 y los índices de los elementos que deben ser extraídos de la base de datos, es decir, el elemento 6 en este caso, el elemento 9 y el elemento 18 o los registros 6, 9 y 18. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Eliminar estos valores de 0. ¿Y cómo hago eso? Pues simple y llanamente copio la fórmula y ahora mediante el uso de una prueba lógica que voy a utilizar con la función si, de esta manera especifico a la función si y establezco una prueba lógica con esa matriz de valores que diga que todos los valores que sean iguales a 0 devuelvan un error de valor intencionado que genero mediante una división por 0, pues obviamente todos los valores de 0 devolverán un error de división por 0 o un error. Para los valores de falso que representan los índices de los elementos que deben ser extraídos, pues obviamente sí devuélvalos mediante la cláusula falsa de la función si. Fíjese que si evalúo todo esto, obtengo una matriz de valores que devuelve errores de valor o errores de división por 0, pero además devuelve los índices que deben ser extraídos desde la base de datos a este rango de celdas. Ahora, ¿cómo elimino estos valores de error? Pues obviamente utilizo a la función agregar que me permite hacer dos cosas. Estipulamos a la función agregar y esta función me permite llamar a la función k.menor que me permite devolver cada uno de los índices desde el menor hasta el mayor en cada una de las celdas de este rango de celdas. Ahora, en el segundo argumento, que son las opciones, yo voy a eliminar o a omitir esos valores de error de la matriz que voy a pasar mediante el retorno de esta fórmula. Por tanto, si en el argumento k de la función k.menor que devuelve la función agregar, yo genero un rango dinámico que me devuelva un valor numérico incremental que comience desde 1 y termine con el número máximo de elementos de esta fila para este rango de datos, pues obviamente puedo devolver los índices hasta este rango de datos o hasta este registro de este rango de datos. En este caso, voy a emplear a la función filas y voy a pasar un rango que me permita concatenar o unir dos referencias de celda. En este caso, voy a colocar a la celda F6 que identifica esta celda, la voy a fijar como absoluta y a partir de allí voy a crear un rango que crece de manera dinámica desde esa misma celda estipulada como relativa.
Fíjese de momento que si yo evalúo en este caso a la función filas, pues devolverá el valor de 1, es decir, existe una sola fila. Pero al momento de desplazar la fórmula a la celda contigua, esta referencia de celda al estar relativa cambiará y devolverá un número incremental que va hasta este registro de este rango de celdas. Ahora, si cierro toda la función o cierro toda esta fórmula y la evalúo con F9, obtengo el primer índice del registro que debe ser extraído. Es decir, el índice número 6. En este caso sería primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro, quinto registro y sexto registro. Fíjese detenidamente que si yo ahora utilizo a la función índice y allí estipulo la base de datos como matriz de valores y la fijo con F4 y en el número de fila paso el retorno de toda esa megafórmula, pues obviamente puedo obtener en el número de columna la columna indicada dentro de la base de datos. ¿Y cómo hago eso? Pues con otra función que genere un rango dinámico para que me devuelva un número incremental que vaya incrementando y valga la redundancia a medida que desplace la fórmula a las celdas contiguas. Por tanto, voy a colocar a la función columnas, voy a colocar a esta función y voy a generar desde la referencia F6 fijada como absoluta y que vaya hasta F6, en este caso, cierro y evalúo con control shift intro porque esto es una fórmula matricial y devuelvo el número de serie secuencial que corresponde a esta fecha. Fíjese detenidamente que si copio la fórmula a las celdas contiguas, pues obviamente obtengo los registros de interés según estos criterios estipulados en este rango de celdas. ¿Cómo elimino estos valores de número o estos valores de error que me dicen que no ha encontrado ningún elemento dentro de la matriz de valores o dentro del rango o base de datos? Pues obviamente utilizando a la función si.error de la siguiente manera. Coloco a la función si.error y en este caso, si toda esta fórmula o el retorno de toda esta fórmula me devuelve un error, pues en esencia lo que debe hacer es devolver un par de comillas dobles y cierro y evalúo con control shift intro, coloco acá el desplazamiento de esta fórmula en las celdas contiguas y elimino estos valores de error. Ahora, yo puedo formatear estos números de serie secuencial como una fecha corta y obtener el resultado de manera correcta. Si yo cambio el código, puedo obtener la actualización de esos elementos que cumplan con ese periodo de tiempo no mayor a 30 días, pues lógicamente sí. Por ejemplo, coloquemos este segundo elemento o este segundo código. Fíjese que todos los elementos que están marcados con el color de verde se han extraído de manera correcta dentro de este rango de celdas. Y así, Leslie, te doy respuesta a tu pregunta y resuelvo tu problema. Y espero, amigos, esto sea de mucha utilidad en su trabajo con Excel. Me despido en este largo tutorial. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.